Entonces, en este curso organizamos las discusiones en 3 núcleos, ¿sí? El primero, que ya lo hemos terminado, lo estuvimos trabajando juntos, se denominó del trabajo social de caso al trabajo social clínico, apuntes histórico-epistemológicos, ¿sí? No sé si ven ahí chiquito, a ver si lo puedo agrandar un poco. Entonces, estuvimos hablando de 2 grandes cosas en relación a esta larga historia, ¿sí? Lo que denominamos los apuntes genealógicos y los debates epistémicos, ¿sí? Y cuando hablamos de apuntes genealógicos, esperen que pongo en silencio el celu, estuvimos haciendo un poco de historia. ¿Se acuerdan que tomamos unas citas de Italo Calvino, que tiene un ensayo muy famoso sobre por qué él era los clásicos, y estuvimos recuperando algo de esa historia tan nutricia de nuestra profesión y de cómo se abordó la singularidad en los inicios del trabajo social con el denominado social casework, ¿no? Con Mary Richmond, Amy Gordon Hamilton. Estuvimos también charlando un poquito de qué hacer con la historia, ¿no? Los usos de la historia, ¿no? Y de la historia del trabajo social. Y recuperamos a un autor, que es un colega chileno, Rodrigo Cortés Mansilla, que a su vez, desde una mirada postestructural, nos hablaba de la herencia y del legado, y cómo ser a la vez fieles e infieles a esas historias, a esas primeras improntas del trabajo con el otro en su singularidad, qué podemos recuperar hoy, qué tenemos que dejar ir, qué cosas nuevas necesitamos, ¿no? Y ahí estuvimos revisitando algunas muy poquitas claves, ¿no? Del modelo diagnóstico y psicosocial, con la idea de que, bueno, son temas que quizás ya son sabidos o no, pero que se pueden revisitar para encontrar puntos de trabajo en el hoy, ¿no? Estuvimos trabajando también algo de lo que propone Helen Perman, ¿sí? Ya en la década del 60, vinculado al modelo centrado en la resolución de problemas, ¿sí? Si el primero hablaba de la personalidad, el segundo va a hablar del problema social. ¿Sí? Estuvimos también recuperando algunas claves de otro modelo, ¿sí? También histórico, también genealógico, pero de nuestra América y de nuestra Argentina, que es el modelo social del Estado de Bienestar argentino, a partir de algunas instituciones claves, como fue la Fundación Eva Perón, que precisamente, ¿no? Tuvo esta mirada visionaria de articular la política universalista de las grandes instituciones con un abordaje de la singularidad, ¿sí? A partir de lo que fueron las estrategias de la fundación, ¿sí? Del acompañamiento sobre todo a mujeres, familias, niñeces, vejeces y demás, ¿no? Y después estuvimos mirando un poquito algunas apuntes, algunas pinceladas de lo que de lo que es el trabajo social clínico en la versión que van construyendo los colegas de Chile, ¿sí? Que es de los países del Cono Sur el que más avanzado tiene el desarrollo de este modelo del trabajo social clínico, con una fuerte impronta de la experiencia canadiense sobre todo, y de otras también. Y vimos ahí algunos elementos. De todo esto hay bibliografía, ¿sí? Para el modelo social Carballega, para las pioneras, un texto de Viviana Travi y el texto fuente de Mary Richmond también. Y para lo que es el trabajo social clínico, los textos de una entrevista a los colegas que crearon el Instituto de Trabajo Social Clínico de Chile. Pero también estuvimos discutiendo, no solo en clave histórica, sino en clave epistémica, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de trabajar con la otredad, con ese otro, con esa otra, desde la mirada de la singularidad? Y ahí recuperamos fuertemente los aportes de Susana Casaniga, ¿sí? El título de este curso resuena en una vieja ficha de cátedra del año 97 de Susana, que expresa también una condensación de una mirada situada y muy informada. Susana es una referencia para muchos de nosotros para pensar el abordaje de lo singular desde una mirada crítica, ¿no? Y ahí aparecen estas distinciones entre lo singular, lo vincular, lo territorial, ¿sí? Ahí vamos como ya entrando en lo que después vamos a ampliar un poquito en los siguientes núcleos, ¿no? Vimos también qué sentidos toma el concepto de lo clínico y encontramos distintas definiciones desde distintas perspectivas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de Saul Kars y su perspectiva de la práctica clínica? Hablamos también de la noción de la clínica en el postestructuralismo con Deleuze. Hablamos de Sueli Rolnik, esta autora que hoy vamos a retomar, ¿sí?
que desde el psicoanálisis, el arte y la crítica de lo colonial nos propone una clínica crítica, ¿sí?, del trabajo con la subjetividad, súper interesante. Así que bueno, esas precisiones las tienen en los materiales, también en la bibliografía, la presentación que estuvimos compartiendo y que les cargué en el Drive. Y ya vemos entonces ahora lo que sería el núcleo 2, que lo estuvimos trabajando también. Nos quedaron algunas cositas, poquitas, para trabajar de este segundo núcleo, ¿sí? Lo que ya vimos son, bueno, el núcleo se denomina entre el escritorio y el territorio. Un poco la idea era romper esta mirada dualista de que están las colegas del territorio y las colegas del escritorio, y pensar cómo el trabajo social articula y va habitando distintos escenarios con un mismo objetivo, ¿sí?, y un mismo marco normativo que tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos humanos desde distintos frentes de lucha, desde distintas trincheras, ¿no? Y ahí estuvimos repasando un poquito cuáles son esas incumbencias, ¿sí? Si es genuino o no el trabajo con la singularidad, y vimos que sí, que nuestras incumbencias lo permiten, lo fundamentan, lo exigen también, ¿no? Una formación en relación a eso, vinculado a otras incumbencias, y que cada quien, no todos hacemos uso de todas esas incumbencias. Eso es un dato de la realidad, y eso hace a la riqueza también de nuestro oficio, y a poner en un pie de igualdad y de necesidad cada una de estas incumbencias para el acertado despliegue del aporte que nuestra profesión tiene hacia la sociedad, ¿no? Y vimos también entonces no solo la ley federal, sino también la ley provincial en sus incumbencias. Hicimos una actividad, no sé si recuerdan, de ver, bueno, en cuáles encuadro yo mi devenir profesional, ¿sí? Y estuvimos haciendo también otras precisiones para ver que cuando hablamos de la intervención hablamos de un montón de cosas. Hablamos de enfoques epistemológicos, hablamos de campos que son distintos, no es lo mismo trabajar en salud que en educación, y cada uno tiene su corpus discursivo y normativo. Hablamos de cómo no confundir marco teórico con marco normativo, y cómo los dos son necesarios y los dos los tenemos que saber manejar muy bien. Hablamos también de lo estratégico, ¿sí? Cómo a veces suplimos con metodología la teoría y los problemas que esto nos trae, ¿sí? Son dos cosas que tenemos que saber muy bien, que se nutren mutuamente, pero que tienen distintas características, ¿sí? Y nos quedamos hasta ahí, y nos quedaba para hoy entonces completar este segundo núcleo pensando en las proyecciones, ¿sí? Que cómo vamos a ir articulando en la actual coyuntura esto de lo institucional, lo territorial y lo autónomo. Por último, el tercer núcleo, vamos a ver si podemos hoy empezar algunas cositas para terminar en la última clase que tenemos en breve, en 2 semanitas, ¿sí? El tercer núcleo nos va a proponer pensar las reinvenciones de nuestro oficio en el actual contexto. Entonces vamos a poner el foco en elementos estructurales y coyunturales, ¿sí? Porque el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad son muy viejos, sí, son estructurales, no son una novedad. Quizás lo que sí es una novedad es poner el acento en mirar alguna de estas dimensiones de opresión, pero no en sus maquinarias y en sus sistemas de opresión. Y por otro lado, los elementos coyunturales que sí son más novedosos y que tienen que ver con las características peculiares que va adquiriendo el capitalismo en este siglo XXI a partir del llamado giro a la derecha, ¿no? Y un giro a la derecha radicalizada, y un giro a la derecha radicalizada que ha logrado linkear con los sectores populares, ¿no? Esto sí es una novedad, no es lo mismo el 2016 que la actualidad en términos de eh, configuraciones de las alianzas de derecha que gobiernan, ¿no? Entonces, esos son los contenidos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en relación a lo que ya estuvimos trabajando antes de arrancar con lo nuevo. No hay ningún problema, me lo comentan. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, ahí miro un Sí, poquito, perfecto. porque cuando comparto pantalla Sí, no veo tanto.
La idea ahora sería que les comparta algunas de las filminas con las que concluimos el núcleo 2, son 2 o 3 cositas que nos van a servir para introducir un video que seleccioné de Lorena Cabnal. ¿Se acuerdan que yo se las nombré en el encuentro anterior? Algunos la conocían, otros no. Nos vamos a regalar unos minutitos de escucharla, ¿sí? No sé si vamos a ver el video completo, son 9 minutos, quizás vemos una partecita y después ustedes lo terminan, ¿sí? Y eso nos va a permitir encerrar algunas cuestiones del núcleo 2 y les voy a introducir un texto del que les hablé, que no sé si se acuerdan que me había olvidado el título de la última clase y es gracioso porque es uno que escribí yo, me acuerdo más los títulos de los textos ajenos que los propios, que la charla que di en Chile en la apertura del año académico de una universidad de Chile, que nos habla de 3 figuras, ¿sí? Para reinventar la intervención: la noche, la fuga y la frontera, ¿sí? Entonces preparé una presentación para eso, que también se las agregué en el Drive, y eso nos va a permitir introducir una actividad que les quiero proponer, que en rigor había pensado proponérsela para que la hagan en estos días y la entreguemos hoy, pero me quedó el mail en borradores, entonces nunca les llegó, así que hoy me di cuenta de eso y eso les salvó de que no tuvieran que trabajar estos días, pero no los va a salvar de tener que trabajar hoy y para la próxima, ¿sí? Una actividad, la actividad número 4, porque hicimos 3 actividades juntes en la presencialidad, y esta la vamos a ir haciendo y la vamos a introducir, voy a explicar un poquito, y para que después la podamos compartir, esa actividad ya realizada, es individual, cuando nos volvamos a encontrar, ¿sí? Esa es un poco la propuesta para hoy. Así que, si les parece bien, entonces voy a compartir nuevamente pantalla para terminar. Y aquí. Esto era lo último que les quería mostrar. Vamos a trabajar un poquito el concepto de resistencia, ¿sí? Porque nos va a servir, y de reexistencia, para lo que nos queda de trabajo de este curso, ¿sí? El concepto de reexistencia, seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto, es un concepto que emerge en Latinoamérica, ¿sí? De los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los activismos. Tiene algunas diferencias conceptuales respecto al de resistencia, si bien comparte una posición política, ¿sí? De cierta rabia y cierta tosudez en la voluntad y en el hacer y el no dejarse avasallar, ¿sí? También tiene que ver con las perspectivas filosóficas más vitalistas, en el sentido de poner el foco en lo vivo, en lo positivo también, ¿sí? Y no solo en resistir a lo negativo que viene, ¿sí? No es solo una respuesta, ¿sí? La resistencia responde a un ataque, ¿no? Sino que la reexistencia tiene que ver con un conectar con lo previo, con existencias previas, un volver, ¿sí? Una vuelta a lo vivo, a lo deseante, a un proyecto esperanzador, ¿no? Y no viene de la academia, sino que viene, como les decía, de los activismos. Entonces, vamos a presentar muy brevemente a esta activista, militante, feminista, ¿sí? De Guatemala. En el video, los primeros 2 minutitos, ella se presenta, así que vamos a escuchar de su voz quién es Lorena Cabnal, ¿sí? Y nos va a proponer, quiero hacer estas pequeñas precisiones porque los feminismos comunitarios, en este caso ella es de los feminismos comunitarios de Guatemala, también hay feminismos comunitarios en Bolivia, ¿sí? En su surgimiento. Las feministas comunitarias de Guatemala, lo que van a trabajar es un poco este cruce entre colonialidad y patriarcado. Van a plantear que el patriarcado preexiste a la colonialidad, que sus propios pueblos y comunidades ya había algo del orden de lo patriarcal, pero que eso patriarcal se intensifica, se consolida
y se vuelve casi inapelable a partir de lo que otras autoras como Julieta Paredes llaman el entronque colonial patriarcal, ¿no? Como la colonialidad lo que hace es emascular, ¿sí? Emascular es quitarle la dimensión de lo viril a los hombres racializados de nuestra América, del mundo pre-intrusión, como dice Rita Segato, del mundo aldea, ¿sí? Los españoles, los invasores, los conquistadores, emasculan a los cuerpos masculinizados de la Via Yala, los someten mediante distintas técnicas que fueron la mita, el yanaconajo, ¿sí? Estas formas otras de la esclavitud por lo menos en las colonias españolas no estaba permitida, pero sí todos estos otros mecanismos que eran tan violentos y agresivos y desubjetivizantes como la esclavitud. Entonces, todo ese malestar, toda esa violencia que el hombre nativo recibe por parte del conquistador, es a su vez proyectada hacia las mujeres, ¿no? Y también eso por un lado, entonces eso hace que se recrudezca el patriarcado, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Rita Segato tiene otro concepto que no es muy agradable, pero lo nombro también porque forma parte del debate. Ella va a distinguir entre un patriarcado de alta intensidad y uno de baja intensidad. El de baja intensidad, el del mundo pre-intrusión, y el de alta intensidad, el que se configura a partir de la conquista, colonización y colonialidad, ¿no? Y por otra parte hay un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo de la cofradía viril, en el cual en muchos casos, muchos pueblos acuerdan, transan, diríamos hoy, ¿no? En el lenguaje coloquial, entregando, ¿sí? A las mujeres de sus comunidades para prebendas por parte de algunos de los dirigentes, ¿no? De las comunidades del mundo aldea, como una estrategia de sobrevivencia o de avance, ¿no? Por parte de los conquistadores, ¿no? Entonces ahí estas dimensiones hacen que sea muy complejo también para las feministas comunitarias poder reivindicar su identidad indígena. Ellas reivindican su identidad indígena, pero a la vez proponen y militan y exigen someter a discusión toda todo el machismo que inoculó la colonialidad en sus comunidades, ¿no? Y ahí hay mucho para discutir. Por eso es tan importante para autoras y activistas como Lorena Cabnal el concepto de sanar, ¿sí? Y sanar acá entonces no va a tener una conceptualización ni médica, ni New Age, ¿sí? Ni individualista, sino el sanar va a ser un movimiento político. Va a implicar la organización colectiva, va a implicar recuperar el derecho a la alegría, a la felicidad, al deleite, al placer, a la proyección, ¿sí? Sin perder por eso la indignación y la capacidad de agencia y la rabia política, ¿no? Eh, Ellas van a hablar del cuerpo, del territorio cuerpo y el territorio tierra, ¿no? Y cómo la violencia de la conquista, la primera conquista, o sea, la conquista del territorio se dio a partir de la conquista de los cuerpos, mediante la violación sistemática de las mujeres indígenas y el mestizaje, ¿sí? A partir del mestizaje, el mestizaje fue un mecanismo de control y de colonización, ¿sí? De nuestros territorios. Entonces, de ahí la necesidad de que no se puede descolonizar el territorio sin descolonizar los cuerpos. Y un modo de descolonizar los cuerpos es sanando, ¿no? Sanando la herida. La herida que no es solamente metafórica, sino que en muchos de los casos, el propio de Lorena Cabnal, es física y material, ¿sí? Porque ella relata todas las violencias físicas y sexuales que recibió su cuerpo en su primera infancia y a lo largo de su vida. Entonces, las interpelaciones que propone este modo de agencia política son, van a decir ella, interpelaciones amorosas, ¿sí? Donde el sentir tiene un lugar muy relevante. Y por ahora la voy a dejar ahí para que, si les parece, podamos escuchar su relato. No sé, mientras
Voy cambiando de pantalla. Si tienen algún comentario o consulta o quienes ya la conozcan quieren agregar algo. Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos Maya Quechí y Xinca. Y parte de los caminos que acompañan el caminar en territorios en estos tiempos tiene que ver con una propuesta que nació ya de hace varios tiempos y que ha caminado con comunidades indígenas y con mujeres desde historias cotidianas de resistencia en la montaña de Xalapán, pero que hoy también se convoca en caminos para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres, haciendo la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Y aunque son varios elementos del feminismo comunitario, uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Y cuando decimos territorio tierra es porque estos cuerpos viven en un lugar significado con la naturaleza y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras de abuelas, de bisabuelas, de tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza, la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este tiempo donde la criminalización y la judicialización son dos graves problemáticas que atentan la vida de nuestros cuerpos en la lucha y en la defensa cotidiana y política que estamos haciendo? Las mujeres que venimos de la historia de la defensa territorial sabemos que tenemos una lucha muy fuerte, fuerte en el sentido que todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal comunitaria, indígena. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha, pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas. Pero también estamos haciendo una lucha muy fuerte contra cómo opera, ¿verdad?, el sistema capitalista y neoliberal en la imposición, ¿verdad?, de grandes industrias extractivas o hidroeléctricas o cualquiera sea. ¿Cómo hacemos para sostenernos ante los riesgos, los ataques y amenazas de mujeres que venimos de historias de la guerra contra insurgente en Guatemala y de países donde Guatemala ocupa los primeros lugares en femicidio, por ejemplo? ¿Cómo hacemos contra todo esto? ¿Cómo no nos cala la desesperanza? Yo creo que ahí es donde algo que ha hilado el feminismo comunitario en Guatemala como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados de mujeres indígenas y rurales ha sido a partir de algo que hemos tejido que le llamamos la sanación como camino cósmico político. Y la sanación como camino cósmico es cósmico porque trae el hilo de la femiología de nuestras ancestras, es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra, en reconocer también cómo están nuestros cuerpos actualmente viviendo
los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas, pero cómo también a través de esta sabiduría se teje la posibilidad de hacerlo político, no solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. En ese sentido, para nosotras, recuperar la espiritualidad de las mujeres es vital en este tiempo de mucha desesperanza y que el sistema patriarcal opera con unas lógicas de violencia brutal contra nosotras. Entonces, revitalizarnos con la naturaleza sí que no se lo espera el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos ha colocado en una situación de hegemonías de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Pero es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas, y ahí hacer nuestros actos de conciencia profunda de este tiempo que nos ha tocado que vivir, sanar con las plantas, sanar con afectividades, sanar con el sueño intencionado, traer al cuerpo la memoria de las hierbas y las infusiones, traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres, traer las historias, traer el arte como camino de sanación, traer la palabra, traer el pensamiento, traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres, pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo para sanarnos en este tiempo. Bueno, ¿qué resonancias les quedan de este pequeño extracto de Lorena Cabnal? ¿Qué les parece? ¿Algo de lo que han escuchado les parece que puede resonar para la intervención? ¿No? ¿Por qué? Las escucho. Les. No sé si hoy somos todas mujeres. Eugenia, buenas tardes. Hola a todas. Bueno, me quedé pensando en la vitalidad propia más que en el quehacer profesional, la verdad. Porque primero fue cuando iba bailando, yo alcancé a leer el texto de ella, me pareció maravilloso. Cuando iba bailando, esto de, bueno, ¿cómo hacemos en este momento de desesperanza y de tanto avance en muchos sentidos? Acá en Mendoza también estamos con un problema muy grave con el agua, con las mineras y con la alianza política provincial y nacional en relación puntualmente a la minera San Jorge y a la modificación de la ley de glaciares. Y para muchos de nosotros viene siendo una lucha de hace años que implica una participación muy activa. Y a la vez vemos cómo esto sigue avanzando, se detuvo en algún momento, logramos que se detuviera en algún tiempo, pero digo, esta desesperanza, ¿no? De ver también dentro de nuestro laburo, ver todos los días una noticia nueva de recortes, una noticia nueva de desmantelación. El jueves pasado, antes del 1 de mayo, despidieron a las personas que están al frente del Espacio para la Memoria de Mendoza, lo cual es gravísimo, pero gravísimo, porque digo, ha sido como la institución que ha llevado adelante la política de memoria, verdad y justicia. Entonces, digo, en este marco, yo dije, quiero escuchar cuál es la propuesta de sanación política, porque necesitamos eso, ¿no? Y bueno, y escucho y la leí, y digo, creo que algunas de estas cosas, personalmente, digo, por ahí con mi tribu más cercana, echamos mano, pero justamente creo que ella apunta a algo más colectivo, algo más sistematizado, ¿no? En principio creo que la necesidad de poder hablar de esto, o sea, ¿qué nos pasa? Me resonó mucho cuando dijo que el malestar se vive en el cuerpo, en el territorio cuerpo y también la vitalidad. Yo vengo de hacerme una sesión de kinesiología porque tengo la espalda dura, porque el escritorio de mi laburo es acá. Bueno, digo, todas las complicaciones, digo, y esto es una tontera del hombro, pero cómo nuestros cuerpos, nuestras esperanzas o nuestra energía de proyectarnos en la vida y en un país que queremos se ven tan
achicadas, digamos, tan chiquititas y tan vapuleadas. Nada, me parece un desafío enorme poder proyectar en el sentido en que ella propone, ¿no? En poder ampliar estas estrategias, en poder hablar del malestar que nos genera. Con unas amigas hablábamos hace poco de la privatización del bienestar, ¿no? Esto de intentar pagarnos terapia para no enloquecer, poder pagar una sesión de kinesiología para poder, no sé, las vacaciones ya son un lujo total, pero todo lo que tiene que ver con el bienestar, con estrategias de resistencia, son privadas. Y privadas, digo, tenemos que pagarlas. Entonces pensaba en esto, en la fortaleza que puede tener pensar estrategias de manera política. Nada, una observación, no más. Muchas gracias, Laura. Mira, ahí trajiste una cosa re importante, muchas cosas importantes, pero una que me das el pie para hacer un pequeño ahí comentario y seguir la ronda, que tiene que ver con una distinción muy importante a nivel teórico y a nivel político entre lo que tiene que ver con la dimensión vital y erótica de lo vivo, digamos, y del placer y del cuidado y del deseo, y el consumo. Porque lo que hizo el capital es constreñir, capturar, ¿sí? Todo lo que no tiene que ver con la exigencia del trabajo, lo capturó en la lógica del mercado y del consumo. Entonces, cuando uno no quiere trabajar, ¿qué hace? Consume una serie de Netflix, va a comer a un restaurante, bueno, cada vez nos queda más lejos, ¿no? Comer en un restaurante ya está siendo un lujo, digamos, ¿no? Pero bueno, tomarse un cafecito, ir al cine, fíjense, todo tiene que ver, que no está mal en sí mismo, ¿no? Pero está mediado por el mercado, ¿sí? Es la mercantilización de la vida, el proyecto de las cosas, va a decir Rita Segato, ¿no? A diferencia del proyecto de los vínculos. Y acá estamos hablando de otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Bueno, ahí se abre una discusión, ¿no? En principio, creo que hay tres claves ahí para pensar. Lorena Capnar va a hablar de una dimensión que es la de la espiritualidad, ¿sí? Que es una dimensión que también nos ha sido vedada porque el capital la ha reconfigurado en religiones funcionales al sistema, digamos, ¿no? Más allá del credo de cada quien, yo soy súper respetuosa de eso, vengo de una historia, digamos, religiosa también, pero ella no habla de religiones, ¿sí? Sino que habla de la dimensión de la espiritualidad. Esa dimensión no fue vedada, y lo que salen ahora son excrescencias mediadas por el mercado, ¿sí? De los coaching y esto que te venden un producto espiritual, ¿no? Por otra parte está la cuestión del arte, ¿sí? El arte me parece que creo que, como diría Walter Benjamin, la teoría crítica frankfurtiana, la estética de Mignolo, el arte es un gran canal para conectar con la dimensión de lo espiritual, por fuera del camino de la religiosidad instituida, ¿no? Porque el arte es la dimensión de lo inefable, el arte nos permite contactar con eso inasible por el discurso de la racionalidad instrumental. Y ella lo nombra en el relato, ¿no? Entonces, yo pensaba también que, digamos, las mujeres urbanas, las mujeres que no tenemos tan a mano una tradición de una cultura ancestral, que por ahí probablemente seamos mestizas, que tengamos en nuestros antepasados algo de eso, pero nos fue robada esa historia, fue negada, ocultada, silenciada, ¿sí? Habrá quienes podamos o no recuperarla, pero lo que sí está a disposición también es esa posibilidad de conectar con la dimensión de lo estético, lo erótico y lo artístico, ¿sí? Y fíjense que es algo que intuitivamente muchas venimos haciendo, que el taller literario, que nos juntamos a cantar, que la murga, que la batucada, que los tambores, que, no sé,
cualquier tipo de dimensión artística en este sentido permite encontrarnos por algo que no es consumir y para hacer algo que no tiene que ver con un objetivo de eficiencia o eficacia, ¿sí? Entonces ahí también pasan cosas que son del orden de la sanación. Expresarnos, encontrarnos, conmovernos, tejer, ahí se demuestra. Y nosotras estamos trabajando ahí en uno de los proyectos con collage y en otros con tejidos. Es súper interesante lo que pasa ahí también, ¿no? Y también lo podemos pensar en términos de recuperar tradiciones artísticas propias, ¿sí? Que han sido o folclorizadas o desinvestidas de su historia y de su potencia política, ¿sí? Entonces creo que son distintas cuestiones que nos permiten imaginar. No hay una receta, no hay una metodología específica de cómo sanar los cuerpos políticamente, colectivamente. Pero sí hay intuiciones, hay historias, hay estrategias que nos podemos ir compartiendo y convidando y que en mi experiencia, cuando más allá de lo que con nuestros grupos de amigas podamos hacer, cuando recogemos algo de esto en clave de intervención, pasan cosas muy interesantes, ¿no? Hay que hacer mediaciones, hay que articular, ¿sí? No es ir a hacer cualquier cosa de cualquier manera, es algo serio, es algo complejo, pero es algo del orden de lo vital, ¿sí? Es muy interesante, incluso como colectivo profesional. Una colega nuestra que creo que hay un texto de ella en la bibliografía, Melissa Campana, que es de Rosario, está ahora en España. El año pasado armaron un proyecto en el Colegio de Trabajo Social de Granada, creo que era, no me acuerdo si era Granada, Málaga, por ahí, en el sur de España, de poesía y trabajo social. Entonces se hacían noches, tipo tertulias, de poesía para colegas, en principio, ¿no? Y bueno, ustedes tienen estos libritos hermosos que han compilados con relatos. Eso también permite otros movimientos, ¿no? Y permite ver también que más allá de que pareciera que no hay salida, en la historia siempre parece que no hay salida. No sé en qué momento de la historia fue fácil imaginar salidas, digamos, ¿no? Nancy, Hola, disculpen la tardanza. Me quedé pensando en lo que demanda Laura, como una vocera, una representante de muchas voces, ¿no? En este deseo pedido. Y pensaba en esto que te referenciabas sobre el arte. Si pudiera ser el arte como expresión artística, pero una expresión a la vez política, ¿no? ¿De qué manera podemos producir arte como mensaje político con la sutileza? Claro, no es lo mismo, yo soy una persona grande y estoy hablando ya desde otro lugar y entiendo que ustedes al estar en la actividad implica cuidarse, ¿no? Me refiero, porque están todos presionados institucionalmente, pero digo, hacer arte desde un lugar sutil, desde un lugar, pero que signifique un mensaje. Porque yo creo que eso también, ¿no? Con corporalidades, como sea, performance, lo que sea, ¿no? Así como lo hicieron, ni una menos con sus cuerpos, escribiendo sus cuerpos y tatuando y saliendo a la calle, ¿no? Se me ocurría pensar esto, cómo desde el trabajo social o desde el colectivo pudiéramos construir algún espacio que no sea solo la producción artística estética pura, sino que tenga un vínculo con un mensaje político. Esto me parecía como interesante, porque también termina siendo, eh, termina reinvirtiendo o modificando este pesar, esta situación de tanto pesar y de tanta opresión. Y ahí recordé una artista, Lofty Rosenfeld, cuando en el año 79 en Chile salía a hacer arte a las calles en hora de la madrugada, solo dibujando signos sobre las calles para romper el orden simbólico establecido por un gobierno de facto. Entonces, qué sé yo, digo, a título de ejemplo, ¿no?
hacía cruces para romper el orden hegemónico, y lo marcaba con tela. Estas telas representaban todo lo vinculado a lo femenino, ¿no? A la calidez, a la capacidad de protección y de cuidado que tienen las mujeres, pero a la vez también representaba curar cuerpos que estaban torturados o cuerpos desaparecidos, una manera de mandar desde algún lugar. No sé, eso a mí me impactó mucho y me parecía como interesante para pensar desde dónde podemos, como colegas, plantearnos una posibilidad de expresión artística, pero a la vez política. Eso. Gracias, Nancy. Sí, yo me acordaba, por ejemplo, el pequeño relato que les compartí de Cornejo, el de la niña marica. Creo que con Belén lo hablábamos, que ella después lo retomó. Eh, Fíjense cómo eso, una cosa es leer, no sé, un artículo de la Ley de Identidad de Género o una definición, y otra cosa es un testimonio, ¿no? Entonces, bueno, hoy por ahí no es el tema central del curso, ¿no? Ese es un tema que atraviesa y que tiene su propia complejidad, pero sí lo que me interesa por ahí, en base al pertinente comentario de Nancy, poner, digamos, en la conversa, es si es mutuamente excluyente la dimensión de lo artístico y de lo político y hay que juntarlas, si son dos cosas distintas que hay que juntar, o si es un modo de habitar lo político, el arte. ¿Por qué? Porque hay experiencias, hay muchas experiencias que plantean el arte como herramienta de transformación social. Por ejemplo, el arte como un medio para, por ejemplo, aflojar la tensión y poder trabajar lo grupal, como un medio para enseñar, como un medio. Y acá me parece que estamos hablando del arte en otro sentido, ¿sí? No como un medio para, sino como un fin en sí mismo, que su mayor rebeldía es no ser eficaz. ¿Se entiende? Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es el otro uso del arte, que no es como un medio o como herramienta para la intervención, sino como pedagogía. Entonces, el arte como moraleja, para dejar una enseñanza. Eso tampoco sería la idea. Si vieron, por ejemplo, esas obras de teatro que cuentan una historia para que uno aprenda que lo mal que estuvo, no sé, el franquismo, no están mal esas cosas, pero lo que quiero decir es que no es esto lo que estamos hablando acá. No se trata ni de dejar una moraleja, ni de hacernos de una técnica para facilitar lo vincular, sino se trata de un modo distinto de conectar con lo vital, ni siquiera les diría solo con lo humano, ¿no? Porque también está toda esta dimensión que Donna Haraway trabaja muy bien de cruzar el arte con la crítica del antropoceno y pensar el arte también como una expresión, o como dice Virginie Despret, la que les conté que hablaba sobre los muertos, habla también sobre los pájaros y se pregunta si los pájaros hacen arte, ¿no? Entonces el arte no es lo bello, el arte es lo inefable, es cómo lidiamos con la muerte, básicamente, ¿no? Y reafirmamos la vida, pero no desde un lugar de moraleja. Entonces, nada, cositas, hay mucho material para pensar sobre esto. Hay un texto de Quijano hermoso sobre la estética y el arte. Después, si les interesa, me escriben, se los paso. Nada, me parece que es algo lo que tenemos que seguir investigando en trabajo social, ¿sí? Y también para el abordaje de la singularidad. Y se acuerdan que hicimos una distinción compleja, pero muy importante, entre lo singular, lo particular y lo universal. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, el arte nos conecta con lo universal sin caer en universalismos. Y eso es algo maravilloso. Vieron que uno puede leer, no sé, una poesía de una feminista iraní y sentir algo y conectar con algo que te pasó a vos, que estás a la otra punta del mundo, 80 años después, 20 antes, y te conecta. ¿Por qué? Porque precisamente permite, es un lenguaje que permite
hacerle algunas trampas a las fronteras tajantes de la organización y las grillas de los cuerpos en géneros, razas, clases, edades, ¿no? Y nos permite vibrar con algo de lo vivo de eso otro, ¿no? Entonces ahí creo que hay algo interesante para trabajar, ¿sí? Nosotros muchas veces que hacemos trabajo desde la singularidad o con la singularidad, tenemos que resolver cuestiones vinculadas a lo vincular, ¿sí? Estoy acompañando a una persona que está con, no sé, con un problema de salud mental, ¿sí? Y esto impacta en cómo se vincula con su familia, y sus hermanos ya están hartos, y su madre ya está vieja, y le cuesta construir amistades, ¿no? Y ahí hay toda una dimensión compleja, y cuando pensamos en abordajes, talleres, actividades artísticas, también eso nos permite reconfigurar lo vincular desde otro lugar, ¿sí? Permitir que se aperturen otros vínculos, permitir también que, no sé, esa persona que tiene una neurodivergencia, una discapacidad y que no rinde para el mercado como la media, ¿sí? Se exprese en otra dimensión y conecte con su dignidad y con su aporte al mundo a partir de un saber hacer que es distinto, ¿sí? Que no es el más valioso para el capital, pero que es maravilloso para su comunidad, para su grupo, para su familia, para su propia autoestima. Entonces ahí hay muchas cuestiones a trabajar, ¿no? Y me parece que es un campo, después en el texto de Sueli Rolnik hay experiencias muy concretas, ella las va a llamar experiencias micropolíticas, ¿sí? Que son de relevancia en este sentido. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más sobre estas cuestiones de los cuerpos tierra, los cuerpos territorios? Yo pensaba también en la naturaleza, que es el otro punto que estaba presente en el video, la cuestión de ustedes que tienen esas montañas, estuve ahí en el museo que tienen ahí, que es como una cripta abajo de una plaza, que hay ahora una muestra, no sé si ya la levantaron, de las montañas, Belén. Sí, en realidad pensé un montón de cosas, desde las intervenciones de recién con estudiantes en el CENS y pensando en estas otras formas de vincularnos desde lo femenino, que son de mucha agresión entre mujeres y que nos están llevando a pensar mucho en las escuelas sobre por qué las mujeres, las estudiantes todo el tiempo están peleando con otras mujeres. Pero Belén, eso te aparte, pido una más, sí, ¿me aguantás un segundito? dame. No, yo quiero ser rápida, porque en realidad se me cruzaron 20.000 cosas, todas ligadas a las mujeres. Estaba hablando de las adolescencias y las peleas continuas y escuchando a mis compañeras decir, estas chicas lo único que hacen es quitarnos la energía, me llamó mucho la atención con sus peleas continuas que nunca terminan, pero las voy escuchando en muchos espacios institucionales. Entonces pensaba qué pasa con nosotras, mujeres, si podemos ubicarnos ahí. Pero sobre las mujeres que atendemos, y como muchas de nosotras trabajan 20.000 horas por día, y no damos más, y no hay espacio para otros movimientos. Y sobre la naturaleza, bueno, hacía un tiempito que no iba a la montaña, y este fin de semana fui, y bueno, mi familia recorre, mi pareja, mucho la montaña porque busca ver aves, y él se siente muy aliviado en la observación de aves, porque es una tarea que todos conocen, que yo por ahí cuento, de mucha contemplación y de mucha conexión con el sonido. El sonido se escucha y saben, y el ojo es un ojo que está como preparado para mirar entre lo verde. La verdad es que yo no pude subir mucho, porque si trabajo un montón, más bien que no tengo el cuerpo ejercitado para escalar, pero me quedé mucho tiempo mirando el río, mucho, con mis hijas y con mi hijo. Y lo que sentí corporalmente, ahora me doy cuenta, es miedo. Un miedo muy grande de que ese río en un tiempo quizás no lo van a volver a ver ellos, y no lo voy a ver yo, y no lo van a ver si tuviera nietos o nietas. Y no sé por qué, al escucharlo de la naturaleza y de lo vital, pensé por qué me había cansado tanto, pese a que no había hecho el esfuerzo de llegar más allá, pero creo que me desvitalizó el miedo, por esto que habla Laura bueno, de la entrada de las mineras, porque es río en Las Veguitas, si algunos conocen. Es de una belleza que me describió mi hijo y mi esposo.
Yo no he pasado por ahí y me dijeron, dale, movete más, así subís. Pero la experiencia de ir a la montaña, que a veces los mendocinos no somos realmente montañeses, más bien estamos mirando, poniendo nuestra espalda a la montaña y mirando a la llanura, tendemos a mirar lo liso, no el obstáculo o algo que pueda ser vivenciado como obstáculo. Yo creo que no sé cómo se hace, pero sí creo que volver a la naturaleza es un modo de sanar, recorrerla con respeto, pero la vivencia de miedo, mientras ella hablaba, eh, no sé, la volví a vivir y sentí mi cuerpo desvitalizado. Si eso no volviera a estar, si yo no pudiera ver ese río, si no pudiera ver al pato de los torrentes, que es tan bello, que está con sus crías y nada velocidad, ¿qué pasaría? O sea, eh, nada, eso, es muy sensitivo, no es como, no es teoría, ni reflexión, ni nada. Eso fue en relación a la naturaleza, la vivencia de estos días mía. Me parece que también se trata de esto que yo les comentaba, citando a una autora colombiana que se llama Laura Quintana, que habla de la rabia, eh, de cómo esa sensación primaria es capturada por determinadas emociones que son construidas por el sistema. Porque vos fíjate que la sensación primera es de deleite, de disfrute, de conexión, y frente al hecho, ¿no? Que es un hecho de la realidad, o sea, que habla también de tu salud mental, el miedo es un signo de salud mental, de que uno está registrando factores que nos ponen en riesgo, ¿no? Si no, uno se vuelve temerario. Pero ¿qué pasa también? Que no están tan aceitados, si bien todos y todas resistimos en distintas luchas, no está tan aceitada la organización colectiva para canalizar esa emoción, ese deseo y ese amor a la naturaleza que nos cobija y reconvertirlo en una rabia política belicosa y ¿cómo te puedo decir? Orgullosa que canalice el resguardo de eso, ¿no? Que lo intente, que lo intente. Yo no sé si a ustedes les pasa también cuando uno participa en una marcha, en algo, y aunque el motivo de la marcha es terrible, uno siente, a mí me pasó ahora el 24 de marzo, fue una de las marchas más grandes de la historia de Mar del Plata, yo estaba feliz en la marcha, estaba feliz porque digo, bueno, somos un montón y estamos acá, y otras veces he ido a otras actividades que éramos muy pocos, pero que igual te produce una sensación de que, bueno, de que estás conectando con eso. El miedo me parece es desconectar. El miedo es a desconectar, pero si vos lo defendés, conectás. Y si perdés la defensa, igual conectás. Porque igual tenés el relato, porque igual construiste esa sensibilidad para con tus hijos, porque igual hay otras 1000 batallas por dar y hay otras 1000 espacios de naturaleza a habitar y a custodiar. No sé, pienso que ahí, y en eso también el trabajo social tiene mucho camino por hacer en todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental desde una mirada diferente, ¿no? Y en esto todo el feminismo que hace la crítica del antropoceno es súper interesante para leernos, para formarnos en eso, porque cada vez más hay, digamos, propuestas activistas y teóricas y metodológicas que cruzan la defensa del cuerpo, de los cuerpos feminizados con la defensa de los territorios, ¿sí? Porque el modo en que se controlan esas dos cosas ha estado históricamente imbricado, y el modo en que se defienden también. Me quedó resonando de lo que leía porque no pude escuchar. Hay una cuestión que me llama mucho la atención hace tiempo y tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a defendernos del patriarcado, de las estructuras del patriarcado. Y escuchando a Lorena, me resonaba algo que decía de sanar con las hierbas, ¿no? Sanar volviendo a lo ancestral, volviendo a aquello que de alguna manera no dañaba, sino que justamente nos permitía estar bien
físicamente, desde la salud también, ¿no? Que ahora incluso tenemos que estar pensando que en el agua, que tenemos que tomar agua embotellada o agua que le tenemos que agregar lavandina, como, ¿no? Entonces, bueno, como que empiezan a surgir ahí como cuestiones que me convocan, digamos, a pensar que si uno sana y vuelve, digamos, aquello que de alguna manera era el diálogo habitual con la naturaleza, es volver a sanar, pero sanar con otros también. Y en ese sanar con otros, creo que yo rescato lo que ella decía y que me hizo mucho ruido y me parecía muy, muy bello además, el de sanar para poder estar emancipada o para poder estar liberada. Me parece que eso es como algo sumamente interesante, porque no es un sanar individual, sino es un sanar colectivo, y el sanar colectivo lleva, digamos, a este deseo de una sociedad, si se quiere, pensándola más en términos de equidad y de justicia, eh, y tiene que ver con esto de este rescate, ¿no? Y entonces me quedó resonando ese tiempo que nosotros desgastamos y que muchas veces entre nosotras, incluso entre las mujeres, ¿no? Cómo corrernos de esos tiempos, de esas cuestiones. Eso quería compartir, compañeras. Muchas gracias. Ceci, después María Laura. Bueno, gracias. ¿Cómo les va? Bueno, complejo tomar la palabra después de las cosas que han compartido las compañeras, como muy sentidas y movilizantes. Decirles que cuando la trajiste a Lorena, traté de recordar cuando la pudimos justamente traer para un espacio de trabajo. En el 2022 llevamos adelante una pasantía virtual con organizaciones sociales de Argentina y de Chile. Fue como muy loco porque era a través del WhatsApp. Y en ese proceso de laburo compartimos un poco la mirada de Lorena y su propuesta de los feminismos comunitarios y lo vinculado al buen vivir, ¿no? Esta propuesta que habla de la recuperación de la ancestralidad, de la memoria de las mujeres que nos antecedieron, de el cuidado y lo que es la red de la vida, ¿no? Cómo todos y todas estamos de alguna forma relacionados, ¿no? Los pájaros, la montaña, el agua, todos los seres vivos que habitamos este suelo y los que en algún momento dejaron de estar en este plano y en algún punto han dejado huella bueno, en las memorias colectivas. Y en ese sentido, yo quería como traerles una propuesta que hicimos en esa pasantía que tenía que ver con recoger prácticas de sanación que estuviésemos llevando adelante las organizaciones, muchas de ellas feministas, otras más vinculadas a la educación popular en su conjunto, y si me permiten lo voy a compartir porque me pareció como nada, que a veces uno en este mundo que tenemos actualmente tan difícil y complejo de poder pensarlo, me parecía que a veces hay algunas prácticas que son muy sencillas y que nos pueden permitir nada, revisar esa alegría, el disfrute. ¿Lo ven? A ver, es un caracol, que es un símbolo que también es muy, traído desde los feminismos comunitarios o esta cuestión circular en donde nada empieza y termina, sino que siempre está en este constante crecimiento, intercambio. Y bueno, esas fueron algunas de las cosas que las compañeras dijeron en esa etapa. Pensemos que era 2022, todavía estábamos con algunas cuestiones post-pandemia, pero traían esto que menciona Lorena de la espiritualidad y de las memorias ancestrales, el respetar los silencios, el respetar nuestros propios ciclos y también de las personas con las cuales trabajamos. Y esto de sentirse aliadas, a mí me parecía como muy bonito y algo que conversábamos mientras vos saliste un momento, Eugenia, esto de poder agruparnos colectivamente, de sentir y saber que no estamos solas en este proceso de defensa y de determinación de que acá estamos paradas y no vamos a permitir que sigan soslayando, bueno, los derechos conquistados. Creo que puede ser eso, como una forma
de ir hacia el adentro, hacia quienes estuvieron, que fueron de alguna manera nuestras maestras, diría yo, esas brujas preciosas, y que nos permita como acuerparnos y agruparnos para seguir sosteniendo y buscando esa alegría, esa ternura y esa apuesta colectiva para que, bueno, podamos ver hacia adelante un camino próspero, que tal vez no es el que soñamos, porque a veces uno piensa que vamos a cambiar todo el mundo, pero tal vez esos pequeños mundos, aunque sean pequeños, son significativos para, para las personas que habitan, ¿no? Ese espacio, ese cuerpo territorio, y que, bueno, ahí podemos hacer la diferencia. Así que, bueno, es como para sumar. Gracias. Me encantó. Después, si lo querés mandar al mail del colegio para que lo suban al Drive, si es un material que se puede compartir, así lo pueden tener todas. Está muy bello. María Laura. No, simplemente compartirles que mientras escuchábamos ahí, escuchaba el video, pensaba que trataba como de hacer memoria y tener presente con quiénes otras, ¿no? Eso, pensando en las mujeres que hoy tengo cerca, o que han sido parte de mi historia, ¿no? Esa, a mí me sale nombrarlas como fuentes vitales donde uno va o pide un consejo, o sabe que va a buscar un abrazo, o no, o puede pensar con esa otra, ¿no? Y me parece que es como una tarea que yo la siento en el contexto actual que no tendríamos que dejar de hacer, ¿no? Entre todo lo que hacemos, me parece que esa identificación con cuáles otras o con quiénes otras, no, digo, me parece que tiene que haber ese entrelazamiento, ¿no? Y por ahí pensando un poco en lo que compartía Laura, esto de que está todo privatizado, ¿no? Como también uno se deja por el mismo ritmo de vida como avasallar y pierde esa capacidad de poder encontrarse gratuitamente, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sin que haya que pagar nada, sino, bueno, en torno a un mate, en torno a lo que decíamos recién, a una guitarra, ¿no? Pero que sin querer vamos entrando en ese aislamiento, ¿no? Me parece, yo en un momento de mi vida viví en el norte y algo que me maravillaba, que aprendí ahí, que lo vivía como una sorpresa, era en Jujuy, cómo nos faltaba la danza, ¿no? En momentos difíciles. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué capacidad tenemos de poder recuperar esas experiencias? Y me parece que es una tarea que nos tenemos que dar, es un espacio que nos tenemos que permitir, juntarnos con otras a recrearnos, a compartir, a mirarnos, a reconocernos y no caer en este aislamiento en el que cada vez nos encontramos más sumergidas. Sí, porque además no es solo aislamiento, sino que también lo que más cultiva el sistema es el litigio. Esto está recontra estudiado por los feminismos, ¿no? Como las mujeres somos educadas para litigar entre nosotras y nunca para ser aliadas, ¿no? Entonces pelear por quién es más linda, quién se queda con el chico más lindo, no sé qué boludez más, quién es más flaca. Y si bien uno se siente muy deconstruida y todo lo demás, son marcaciones que son culturales. Entonces necesitamos también un programa a contraponer
a ese modo de subjetivación que tiene el sistema, ¿no? Y yo creo que tenemos muy, muy lindas historias en trabajo social, y bueno, de las otras también hay de todas, pero hay muy lindas historias precisamente de construcción de sororidad, camaradería, colectivización, y que está bueno tirar de ese hilito para tejer más, ¿no? Y armar todas las rondas que queramos y que necesitemos, porque además, fíjense cómo arquitectónicamente, ediliciamente, eh, todas las grillas de la modernidad se van configurando de modo tal de que no haya ni espacio ni tiempo para el ocio, no sé si para el ocio, para perder el tiempo, vamos a decirlo así. Eso que encima se dice así, perder el tiempo, y no tiene una palabra por la positiva. Es la gratuidad de estar con el otro por el solo hecho de estar con el otro, ¿no? Fíjense en nuestras instituciones, no hay espacios para eso, y cada vez menos, ¿no? Entonces los estudiantes comen en el pasillo, están en la vereda, ¿no? Y todo eso es lo que va atrofiando también las posibilidades de construcción de comunidad, ¿no? No sé, como antes estaba el cafecito del barrio donde iban los viejos, los jubilados a tomar el café y se quedaban ahí todo el día, que no era algo del orden del consumo, porque por ahí iban todo el día y ni pedían un café, era un espacio, ¿sí? O la parroquia, o lo que sea, ¿no? Eran espacios que propiciaban un encuentro sin una exigencia de productividad, ¿no? Pero que de ahí salían cosas muy importantes, y ahí es donde se mantenía el deseo y la vitalidad. Está súper estudiado, por ejemplo, cómo está asociado los índices de suicidio, no solo a problemas económicos, sino en sociedades que tienen una buena, una aceptable distribución del ingreso, de las mejores del mundo, las tasas de suicidio igual son muy altas. Entonces, quizás nuestros problemas son otros, pero no por eso, no por los graves problemas socioeconómicos que tenemos que dejar de pensar en los otros, porque además la forma de resolver los problemas socioeconómicos es con organización popular, porque arma y plata no tenemos ni buscamos, por lo menos en trabajo social, pero la organización popular sí. ¿Y cómo construimos organización popular sin construir redes, vínculos, ¿no? Entonces, ¿y cómo construimos vínculos si no hay dispositivos para construir vínculos? Más allá de que estemos trabajando en una institución con la singularidad, con grupos, no tiene que ver con el nivel de abordaje, tiene que ver con la perspectiva desde la cual trabajo. Entonces, bueno, se nos hicieron las 7:30. Entonces, yo les propongo lo siguiente, voy a hacer la pausita ahora, por ahí ya no carece un poco de sentido, nos aguantamos el pichini un rato más, seguimos tomando el mate lavado, la que igual tenga que desconectarse un minutito lo hace con toda confianza, y si les parece, trabajamos la segunda y última parte de nuestro encuentro de hoy, que tiene todo que ver con esto. Estuvo muy linda esta conversa, seguramente quedaron ahí semillitas que germinarán en distintas ideas. Y les voy a compartir esto, que igual después lo pueden ver porque se lo subí, que es esta presentación, porque me va a permitir luego contarles cuál es la actividad que les quiero proponer. Entonces, esto tiene ahí unas puntuaciones del textito este que les cuento que escribí. Bueno, esto lo vamos a pasar de largo. Bueno, el texto inicia con una cita de una escritora de literatura, Florencia Abate, argentina, que es un extracto de una de sus primeras novelas, que lo subió al Facebook hace un par de meses y a mí me gustó mucho. Y en ese extracto dice, relata una escena en un tren y después dice, hablar es siempre sencillo, lo difícil es prestar atención. Entonces, me parece que un poco de lo que estamos hablando ahora es que necesitamos cambiar el foco de atención. Como que se secó, ya lo dio todo el modelo de análisis que teníamos hasta ahora. Y hay cosas que ya sí sabemos, que nos permitieron leer las teorías que venimos manejando respecto de, bueno, por qué hay desigualdad,
qué pasa con los modelos de acumulación, bueno, un montón de elementos que tienen que ver con un análisis socioeconómico de la realidad, psicosocial de la realidad, pero es momento, me parece a mí también, como disciplina, de que prestemos atención a algunas cosas que están invisibilizadas, ¿sí? Porque repetir el mismo relato que venimos haciendo hace muchos años no nos está alcanzando. Entonces, prestar atención es algo que es muy difícil en estos momentos. Primero porque estamos agotadas. Y prestar atención es un acto de profunda generosidad que necesita un plus de energía. ¿Vieron como cuando, no sé, vos estás haciendo algo y viene tu hijo, tu hija y te dice, mamá, y vos tenés que dejar lo que estás haciendo, girar la vista, poner el foco ahí, ¿no? Es lo más valioso y lo más difícil de compartir nuestra atención, ¿no? Entonces, eso está a su vez más complejizado por un régimen de gubernamentalidad neoliberal que exacerba las políticas de distracción. Está súper comprobado que somos la generación más expuesta a mecanismos de distracción de toda la historia, ¿sí? Por eso también nos cuesta tanto, por ejemplo, la dimensión contemplativa, ¿sí? De esto que decía Belén, de sentarnos a ver un río, por ejemplo, ¿no? Entonces enseguida aparece el gran foco de distracción, que es el celular con sus múltiples pantallas, ¿no? Y sus notificaciones, y es una batalla constante por captar nuestra atención. El sistema quiere captar nuestra atención, porque es muy peligroso para el sistema que desviemos nuestra atención, ¿sí?, hacia otras cosas. Entonces, es importante también pensar que esa atención que es capturada, ¿sí? Fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Uno antes entraba a internet por Google, pues se acordarán hace 20 años, no sé cuánto, y uno ponía en Google lo que quería. Ahora uno se expone a que el algoritmo le diga lo que quiere decirle. Y empezamos a scrollear en base a lo que el algoritmo matemáticamente previó por las cookies que fue bajando, que uno pone todo aceptar, aceptar, aceptar cookies, y entonces ya nos dan las cosas para que veamos. Ya ni siquiera tenemos que ir en busca de un objeto de atención, ¿sí? Y abro la plataforma Prime, Netflix, HBO, y veo que es lo último que subieron. No pongo buscar, no sé, Cantando bajo la lluvia o La novicia rebelde. Veo lo que se me ofrece, ¿no? Entonces tenemos como un atrofiamiento, no sé cómo se dice, de la atención. Entonces la atención es una posición política. Yo lo que les voy a pedir con el ejercicio que les voy a proponer es que hagan un ejercicio de prestarle atención a algo, ¿sí? A algo de la intervención, algo que les pasó con la intervención y que pasó medio sin pena ni gloria, pero les quedó ahí, latiendo. Entonces es una oportunidad de girar nuestra atención hacia algo de la intervención que nos pasó en el cuerpo, en la cabeza, en la afectividad, en la racionalidad, algo que nos atravesó, que por ahí no va a ser lo más visible, ¿sí? Es que intenten girar la atención a algo que les haya pasado desapercibido, pero que seguramente fue importante. ¿Se entiende un poquito la idea, en principio? Y prestar atención es, como diría Dussel, desencubrir. Enrique Dussel, su coterráneo, habla no del descubrimiento de América, sino del encubrimiento de América. La conquista encubrió nuestra realidad, la ocultó, ¿sí? Nos hizo creer que éramos la París de Latinoamérica. Entonces, desencubrir es poder desarmar esas grillas que le ponen un nombre a las cosas que vivimos cuando por ahí tienen otro nombre, ¿sí? Fallé en esta intervención, por ahí no fallaste en la intervención, por ahí pasó otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es algo que les quería proponer. Y vamos a volver con este concepto que trabaja Lorena Cabnal, que trabajan los feminismos comunitarios, que trabajan los movimientos sociales de Latinoamérica, de reexistencia, ¿sí? Porque no es solo resistir a este genocidio de la naturaleza, a esta lógica de la gubernamentalidad neofascista, es volver a existir. No es solo resistir, porque cuando uno resiste va resistiendo con lo que le queda hasta que cae muerto. Es reexistir desde la vitalidad,
¿sí? Entonces, acá hay dos columnitas, ¿sí? Por un lado tenemos a la izquierda de la columna lo que es, lo que hoy está ocurriendo. Y lo que hoy está ocurriendo es un horror, chicas. O sea, no es en balde todo esto que estamos diciendo, de que estamos agotadas, de que estamos deprimidas, de que no podemos más, de que el kinesiólogo, de que la terapia, de que lo que hago no sirve, de que no sé qué más hacer. Es una reacción natural frente a lo que es una parte de la realidad, lo que es. Lo visible, lo hegemónico, lo que encubre, la vida cada vez más precarizada, la herida colonial patriarcal que sigue abierta, ¿sí? Las pasiones tristes, la crueldad, las políticas de odio, el resentimiento. Pero también es parte de la realidad lo que puede ser, lo que está siendo en potencia, ¿sí? Lo que está siendo en potencia, lo que no es visible, hay que ir a prestar atención para verlo, ¿sí? Eso está ahí latente, es una posibilidad de reexistencia que está latente y que por ahí con algunos movimientos emerge. Por eso es tan importante la ronda, esto que hizo Cecilia hoy. Te paso unas pistas, te paso un mapita. Nosotros llegamos hasta acá, fíjate con este mapa dónde vas vos, ¿no? No es una receta, son pistas, porque eso que está latente a veces se materializa. Y entonces yo vuelvo a sentir que estoy viva, que tengo sangre en las venas, que mi oficio vale la pena, quiero ir a trabajar, quiero ir a hacer esto, me voy a juntar con estas mujeres, voy a hacer ese informe, voy a presentar este proyecto. Y me dice, ¿estás loca? ¿Para qué? Por esos 2 mangos de mierda que te pagan. No puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo porque me tomó el deseo de hacerlo. Pero no es el deber ser del mandato, es el deseo porque estoy viva y porque me importa. Me importa el otro, me importa mi tierra, me importa mi río, me importa mi vida, mi dignidad, mi título, mi matrícula y lo que juré cuando me matriculé. Me importa. Lo siento, es así. Entonces ahí aparece también lo precario, pero desde otro lugar. Ya no es la vida que está siendo precarizada por el capital, es la constatación de que somos vidas precarias. Y como somos precarios, es la mejor bendición que tenemos porque nos necesitamos. Todos y todas en algún momento necesitamos de los otros. Cuando abrazamos esa precariedad, la precariedad de la vida, la precariedad del oficio, trabajo social no es omnisciente, no es la subjetividad heroica, no es yo ahora con este título te voy a resolver la vida, es un oficio precario, no solo precarizado, ¿sí? Que eso está mal y por eso luchamos, nos agremiamos, hacemos paro. Es precario en el sentido de que es algo vivo, es algo que no es completo. Y como no es completo, habilita lo vincular, la necesidad de los otros, que puede ser la interdisciplina, puede ser el otro de la intervención, puede ser mis compañeras, puede ser una supervisión, puede ser la institución, puede ser la ley, eso otro que me combina, que me aporta, que me complementa, ¿no? Y ahí aparecen otros repertorios, la pedagogía de la ternura, la rabia política, las pasiones alegres. Entonces, siguiendo esta idea, estas son las 3 figuras que yo les propongo, que son ensayar la fuga, habitar la frontera y registrar la noche. Después pueden mirar la presentación esta, yo la voy a pasar muy rapidito, ¿sí? Ensayar la fuga, lamento decirles, no es fugarnos de la institución donde trabajamos e irnos hasta a una isla paradisíaca, sino que fugarnos de los mandatos coloniales y patriarcales, porque muchas veces lo que más nos cansa son los mandatos institucionales ridículos que tenemos que cada día ejercitar. No es la gente, no es su dolor, ¿sí? No es la herida colonial lo que nos cansa, no es lidiar con el dolor ajeno, con los malestares, es la violencia institucional, son los mandatos cuando se nos pide hacer cosas con las que no estamos de acuerdo, que sabemos que no sirven para nada. Entonces, ¿cómo inventamos estrategias para poder fugarnos de esos mandatos? Para ir construyendo otros repertorios institucionales, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y ahí hay algunas citas, esta es de una feminista, una lesbo feminista, que decía que las lesbianas, me encantó siempre esa metáfora, que las lesbianas eran fugitivas de la clase mujer. ¿Por qué? Porque se negaban a cumplir los mandatos hegemónicos que el patriarcado le exige a la clase mujer, ¿sí? Que es la sumisión y la procreación, darle hijos al varón y al capital, ¿no?
Y por otro lado, Fanon también, ¿sí? Esta idea de fugarse en el sentido de fugarse del mandato de blanquitud, pensar si es posible ser una persona racializada, porque lo que Fanon denuncia precisamente, esto ya se los dije cuando estuve ahí, es que la colonización, ¿sí? Y la exigencia de la blanquitud lo que hace es instituir como humano a lo blanco, y todo lo que no es blanco es subhumano, ¿sí? Por eso para el negro solo hay un destino y ese destino es blanco, ¿sí? Si quiere ser hombre, tiene que blanquizarse. Entonces, fugarse de eso para construir otra cosa. Entonces, si nosotras pensamos la idea de fuga desde ahí, estoy segura que todas tienen una historia de fuga para contar. Todas son un poquito fugitivas, a mí no me van a mentir, ¿sí? Entonces, ir a registrar qué fugas ensayamos, de qué nos fugamos y con qué objetivo, ¿sí? Es interesante. Acá hay algunas anotaciones. La idea de la frontera también es una metáfora que a mí me parece muy valiosa para pensar el trabajo social, porque constantemente habitamos la frontera y la frontera ha sido desdeñada como un lugar peligroso y un lugar sucio, un lugar que nos elude las identidades fuertes, y acá la propuesta es pensarlo desde otra mirada, ¿sí? Pensar la frontera como el espacio de la mixtura, como el espacio donde se configura lo abyecto, pero también lo vivo, ¿sí? Bueno, ahí hay otra cita de Fanon, el umbral, la frontera como un lugar muy estratégico también. Entonces, pensar también ahí la idea de frontera, ¿sí? Como una metáfora para pensar la intervención. ¿Qué hago yo? ¿Qué fronteras habito? ¿Qué hago desde la frontera? ¿Qué me permite y qué no me permite la frontera? Y por último, la noche, ¿sí? Porque la noche está, el horror está ahí, pero no es inenarrable. Esto lo dice Didi Huberman, que es un autor que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y entonces ahí aparece el registro. Él va a hablar sobre todo del registro fotográfico. Nosotras tenemos sobre todo el registro de la palabra en nuestros informes sociales. Entonces, el registro también es una estrategia política. No solo para conseguir recursos, ¿sí? Sino para registrar el horror. No tenemos que ahorrar palabras en registrar el horror, ¿sí? Porque no se la pueden sacar tan barata. Y lo que yo registro hoy no tengo dimensión de qué puede reparar en un futuro o qué puede prevenir en un futuro. Esas fotos horribles de Auschwitz, que son las que estudia Didi Huberman, uno las puede ver como la banalización del mal, ¿no? y la fotografía burocrática del horror sin conciencia de que se está documentando el horror, o se pueden ver también como un registro que permite la denuncia, la búsqueda de justicia, la memoria, ¿sí? Y la construcción de paisajes emocionales donde sea insoportable ver esa imagen, donde esa imagen produzca la sensación de insoportabilidad en nosotros, ¿no? Bueno, y algo acá importante es, que lo dice Didi Huberman también, es que lo vivo, en la noche también está lo vivo, ¿sí? Pero lo vivo, porque él va a hablar de las luciérnagas, si sobreviven, si no, si están ya extintas, ¿no? Y va a decir, las luciérnagas siguen, ¿sí? Lo vital sigue. Lo que pasa es que la luz de la ciudad y los grandes reflectores no lo dejan ver. Entonces, en esa posición de frontera, en esa posición de límite, en esa posición de periferia donde habita el trabajo social, tenemos más posibilidad de girar nuestra atención para encontrarlas a esas luciérnagas, que resisten a la noche y hacen un pedacito de día en la noche, ¿sí? En un lugar que no es registrado por los grandes relatos. Entonces, este pedacito es muy lindo. ¿Han desaparecido verdaderamente las luciérnagas? ¿Han desaparecido todas? ¿Emiten aún, pero dónde, sus maravillosas señales intermitentes?
Todavía en alguna parte se buscan entre sí, se hablan, se aman, pese a todo, pese al todo de la máquina, pese a la noche oscura, pese a los reflectores feroces. Chicas, piensen en su diaria y piensen en esto y no, deben tener un sinfín de microhistorias donde pese a todo la vida está ahí. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y está ahí. Y de ahí tenemos que aprender, porque los grandes reflectores nos dejaron acá. Entonces, evidentemente la respuesta está en otro lado. Entonces, a escribir nuestras narrativas y ahí nos vamos a la consigna con la que vamos a cerrar la clase de hoy, porque este país se saca adelante laburando. Entonces, yo les voy a pedir, acá tenemos en la subcarpetita que dice información del curso, van a ver que hay un insumo que es la actividad número 4, donde está la consigna. Yo se las voy a compartir ahora, así la miramos rapidito y escucho todas las preguntas que tengan para que la puedan resolver en estos días. Entonces, van a ver que primero hay una pequeña descripción de qué son las narrativas, por lo menos para esta propuesta, ¿sí? Que no es solamente una descripción así desafectada, sino que es un aparato político las narrativas, como esa que les compartí de Cornejo, que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Las narrativas, siguiendo a una autora mendocina, precisamente, Ripamonti, ella se va a preguntar qué puede una narrativa, qué nos permite, qué abre, qué recorta, qué dice, qué calla. Pensemos que nuestras narrativas pueden permitir que hablen algunas historias que todos los otros géneros discursivos callan, ¿no? ¿Qué articula, qué cuestiona, qué descentra esto de ir al margen, a la frontera, a la noche? ¿Quiénes hablan? ¿Sí? Porque la voy a escribir yo, pero en esa voz se van a mixturar otras voces, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Bueno, y la propuesta de trabajo es escribir una breve narrativa. En principio no más de una carilla, si alguien se entusiasma y quiere escribir un libro, lo escribirá, no pasa nada, pero para este ejercicio, en principio la idea es que sea una narrativa breve, sobre todo para que nos podamos escuchar y compartirnoslas, ¿sí? Que suponga narrarnos desde la intervención, ¿sí? Un texto en primera persona, ¿sí? Para contarnos a nosotras mismas primero. Uno a veces piensa escribiendo, se entera de cosas que piensa cuando las escribe, ¿sí? No es que yo ya tengo una idea y la escribo. La idea coagula la escritura, ¿sí? Eso es muy importante, pero cuando yo hago una escritura de mano suelta, no la escritura del dictado de copiar algo que dijo otro, no, yo me conecto con mi cuerpo, mis sensaciones, mis ideas y dejo, y soy tomada por algo que quiere ser dicho y todavía no dije, ¿sí? Y me entero de eso cuando lo escribo, ¿sí? Como disparador, bueno, pueden tomar como es una situación concreta, una expectativa, una vieja pregunta que venimos acarreando, un nuevo interrogante, lo que quieran, ¿sí? Y como disparador, si sirve, si no se lo olvidan, no tienen por qué hacer así, pero les dejo un disparador porque a veces la hoja en blanco es cruel, ¿sí? Pueden retomar alguna de estas tres figuras, la noche, la fuga o la frontera, ¿sí? Pensarla en su historia profesional, en su presente profesional, en su futuro profesional, en su pasado profesional, ¿sí? Y si alguna de estas figuras les dice algo, tomarla para aprovechar y prestar atención a algo de esa intervención y tejerlo a partir de alguna de estas figuras, ¿sí? La consigna es flexible, si alguien quiere hacer otra cosa, yo voy a ser igual de feliz, no pasa nada, ¿sí? Es simplemente un andamiaje, no es una obligación. Y la idea es que podamos llegar al lunes 11, es nuestro siguiente encuentro, ¿no? ¿O estoy equivocada? Porque estoy medio menopausia full y confundo horarios, días y todo. Eso el 11, ¿no? ¿Digo bien? Y es la semana que viene. Gracias, Aixa. Entonces, el lunes que viene la podemos subir. Yo no sé si está habilitado a esa carpetita para que se puedan subir las cosas, si no las pueden mandar
al mail del colegio o me avisan si no anda o le avisan a Rubén y así que el colegio cree otra carpetita, pero las pueden ir subiendo sobre todo para que las podamos leer. Y en ese sentido, una última sugerencia es que si relatamos algo que implica a otras personas, preservar las cuestiones de identidad, secreto profesional y demás, ¿sí? No exponer a nadie en el relato, no es necesario, así que eso sí, tenerlo en cuenta. Y bueno, eso. Así que nos quedan algunos minutitos para las dudas que tengan ahora, antes de cerrar la clase, o los comentarios que quieran hacer. Te escuchaba cuando hablabas de la narración y se me venía ahí que estoy enroscada con la nueva producción de La Casa de los Espíritus, libro que amé desde la secundaria y que nunca me di cuenta de la beta social y política que tenía porque yo quería ser contadora. Pero ese libro me marcó y cuando vi la película me pareció una boludez, perdón. Entonces ahora como que tengo muchas expectativas en lo otro. Pero pensando en esto de que Isabel escribe una carta frente a que su abuelo se estaba muriendo en Chile, ya estaba exiliada, y a partir de esta carta que entra a narrar, le entran a salir un montón de cosas que tenía atravesada, y aparece el libro de La Casa de los Espíritus, ¿no? Y decía eso, cómo es la importancia o a dónde te puede llevar narrar algo que tenés adentro y que no sabes bien para dónde va a ir, pero poder desconectar con los formalismos de la escritura, que después se los daremos, pero poder soltarse a la narración de algo. Me encanta. Yo quería preguntar si la experiencia, bueno, o la situación que queremos narrar puede tener una de las figuras, no hace falta que sean las tres, porque yo me había ido como para ese lado, pensando en que tenían que estar las tres figuras, yo decía, qué difícil. No. Bien. Uh-huh. Una ya es un montón. Sí. Bien, entonces aclarado. Eugenia, en la conversa de hoy en algún momento dijiste que que era interesante leer a Quijano escribiendo sobre lo estético y que si alguien lo quería te lo pidiera. Te lo pido. Si lo podés en el transcurso de la semana, Sí, ahora subirlo a cuando la siento, carpeta. porque si no mi mente se irá y mi tiempo en otra cosa, busco el textito que lo tengo en la compu y lo agrego a la carpeta de bibliografía, así queda ahí para quien quiera. Gracias. Ahí le voy a pedir a Rubén que agreguen en la carpetita una carpetita extra de entregas, así por ahí las podemos subir ahí, queda un poco más ordenado que esta. Yo hice una que se llama narrativas, pero lo que pasa es que no sé si tiene permiso de edición o solo de lectura. Entonces, por ahí la pueden abrir, pero no pueden subir los archivos. Dale, ¿querés que a esa de narrativa, solamente a esa carpeta que abran Por ahí pueden, y si no, abierto que solamente hagan de otro. esa carpeta de narrativas? Claro, exacto. ¿No? Bueno, entonces les leo, esperen que comparto pantalla. Yo hice, mi intención es hacer una narrativa sobre algo del trabajo, porque en Sí, realidad pude vivir las tres condiciones en ese mismo episodio, digamos. ajá. Eh, no hay inconveniente que sea, o tiene que estar definido un tema en particular, porque el tema que yo elegí es el poder, digamos, las relaciones del poder. No, está perfecto. Ok, Está perfecto. Sí, pueden gracias. hacer. Yo les decía que no en el sentido de que no era para nada obligatorio, pero si le encuentran articulación con las tres figuras, está muy bien también, ¿no? Mariana. Hola, ¿ahí se escucha? Tengo media mal la señal, Ah, ahí, ¿sí? ahí sí, Em, sí, que sí. quería compartir que esto de que no trabajamos en soledad, ¿no? Que sea como sea las situaciones, los contextos, siempre es como que necesitamos la red, o sea que es imposible actuar en soledad. Entonces, no, me parecía como interesante esta oportunidad de este curso, por ahí
para que quede algo colectivo en este espacio. Y se me ocurre esto, ¿no? Como no sé, se me viene esto de trabajar la singularidad vinculado a una red local, por empezar, ¿no? Hay cosas que son más allá de lo local, pero eso, y en esto ¿no? De encontrarse, qué sé yo, se me venía una pregunta, ¿no? Es como ¿dónde estás? O sea, ¿no? Esto del encuentro, pero ¿dónde estás? En el territorio, eh, que siento como que hay algo que es más allá que un recursero, que por ahí de repente alguien toma la posta y actualiza un recursero, entonces vos decís, bueno, allá se está haciendo esto, allá hay tal institución, allá esto, pero me parece que este marco teórico que se propone desde este curso invita como por ahí a buscar otras variables en el territorio. Qué sé yo, no, desconocemos cómo nos estamos manejando las mismas personas que estamos acá, eh, y cómo trabajamos en la singularidad de una práctica de cada una, pero me parece que se podría trabajar algo colectivo que a la vez vaya a fortalecer las articulaciones y tiene que ver con esto de que atendemos personas y a veces es, bueno, vaya para allá, porque acá no es, o hasta acá es lo que podemos acá, y esto tal vez es para allá, y no sabemos qué hay más allá del título de la institución que está cerca, ¿no? Que haya al interior. Entonces, bueno, nada de eso, que se me ocurría así como que me parece interesante coincidir en esta necesidad, claramente de todas, de repensarnos y de buscar aquello que nos fortalezca y nos permita continuar lo más enteras posibles. Eso. Me encanta, me parece hermoso. Me excede un poquito como profe del curso, pero sí como compañera y colega de todas ustedes, me parece que es parte de estos repertorios que vamos pensando, de encontrar, como les decía yo, esa cita, no me acuerdo el nombre del militante que la creó, que era ¿qué excusa nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo? Bueno, sería ¿qué ronda nos vamos a inventar hoy para seguir ejerciendo? ¿No? Entonces, Y me parece que, quería ¿sí? aportar, perdón, una cosita más, que yo he estado escribiendo algo sobre, me interesa mucho el tema de la corporalidad, y bueno, y en trabajo, me interesa el tema de la corporalidad, pero bueno, también en trabajo social. Mm. Y yo encontré hace un tiempo un material de un trabajador social que se llamaba Marcos Peralta, y me encantó el recorrido desde la propia vivencia de sentirse discriminado en la Facultad de Trabajo Social, donde estudió, y bueno, y él arma su tesis de grado buscando material y encuentra, ¿no? más construcciones vinculadas eh, antropología y, bueno, algo de la sociología, pero muy poco en trabajo social. Y siendo que es una carrera que está en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, siento ahí, él fue a mí el libro de él fue que a mí me llevó a ir entrándole a este tema. Yo soy facilitadora de biodanza y voy llevando la biodanza a los espacios. No solo la biodanza, también otras cosas, porque por ahí mucho cuerpo genera mucha resistencia. Entonces, justamente la idea es no generar el efecto contrario al que uno quiere, ¿no? Es todo muy progresivo y despacito. Pero escuchando a las colegas, escuchándonos, siento que por ahí hay un montón de cosas que, bueno, las hacemos en el, en, o en solitario, o las hacemos en pequeños espacios que están muy ahí. Eh, entonces se me ocurría que por ahí se podría ir armando una red que tenga que ver con la cualidad de los espacios a los cuales podemos orientar. Bueno, no sé, algo ahí que se pueda armar. Si es que
si es que tiene que ser, si es que el cosmos cruza las coordenadas, ¿no? Y nos dan ganas. Gracias, Mariana. Marcos efectivamente tiene un libro hermoso, Cuerpos, Micropolítica y Género en Trabajo Social, que es de la Endija. Me fijé recién a ver si no le había puesto la bibliografía porque estuve a punto de hacerlo, pero al final no lo subí. No saben lo que es su tesis de doctorado, porque yo estoy trabajando con él en ella. Es otra bomba, pero bueno, esa hay que esperar que la termine, porque ahí cruza cuerpo con interculturalidad. Él está viviendo en Amaicha ahora, está haciendo un trabajo hermoso hace muchos años. Y les recomiendo el texto de Marcos, efectivamente. Él también es profe de danza, además de ser trabajador social, y es activista de las disidencias. Un gran compañero, muy valioso. Y estaba Lourdes. Hola Eugenia. Bueno, agradecerte como siempre el espacio y coincido con Mariana, con lo que dice. Por ejemplo, yo a ella la conocí en uno de los PROCAT que hicimos. El PROCAT es como un espacio de capacitación continua que hace el Ministerio, una parte del Ministerio de Salud. Y al margen de que a veces hasta sepamos el tema que vamos a ver, eso de encontrarnos, como dice Mariana, y ver cómo trabaja el otro, es para mí, bueno, esto de encontrarnos nosotros en la supervisión y todo, creo que nos revitaliza frente a estos escenarios tan oscuros, o sea, volver a encontrarnos, volver a sentir que tenemos que tirar para adelante, o como yo les contaba, o sea, de que cuando estaba en calle no participaban mucho porque yo no podía dejar solo ese espacio, o sea, esa visión que yo tenía, ¿no? Y ahora sí, yo como que me doy estos espacios para salir aunque sea en horario de trabajo, y creo que me da más fuerza y más ganas de trabajar desde de otro modo, aprendiendo de mis colegas, otras intervenciones. Así que nada, agradecerte el encuentro como siempre de hoy. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, compañeras. Entonces, dejamos ahí picando estas ideas que las podemos retomar en el próximo y último encuentro, que tienen que ver con crear lazos, rondas, espacios para seguir encontrándose. Y dejamos también ahí el hilito de la escritura, ¿sí? Como una forma también de ir tejiendo trama. Y este es un extracto de este librito que se llama Curar y ser curados, de Claudia Massín, que es una escritora argentina. Me lo compartió mi compañera y colega Raquel Méndez. Y este extracto dice así: escribir y curar. Escribir algo que no tiene nombre, algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo mismo una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra, empiece a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra, y en ese mismo acto la piedra se divida en partículas minúsculas que no obstruyan la respiración. Así que, bueno, esa es la tarea, ni más ni menos, y nos estaremos encontrando la semana que viene. Les subo el textito de Quijano, les mando un abrazo enorme y que tengan una muy linda semana.